Listo. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, mi presentación es sobre la inteligencia artificial en los sistemas informáticos. Vamos a ver. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un campo de la ciencia relacionada con la creación de computadores y máquinas que pueden razonar, aprender y actuar de manera que normalmente requeriría inteligencia humana o que involucra datos cuya escala excede la de los humanos al analizar. La inteligencia artificial es un campo amplio que incluye muchas disciplinas como la informática, análisis de estadísticas, la ingeniería de hardware, software, lingüística, la neurociencia y hasta la filosofía y la psicología. Actualmente la inteligencia artificial está impactando muchísimo eh, en las labores diarias, en los trabajos diarios de todos nosotros. Eh, Esto basado en muchos modelos de la inteligencia artificial, ya que no solo hay uno. Los principales son los que más se conocen es el machine learning y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que se basa en los datos y en el autoaprendizaje como tal. Bueno, la inteligencia artificial también es una red neuronal basado en un modelo matemático, el cual le permite calcular, razonar de manera autónoma siempre y cuando respetando las leyes, algunas leyes como tal que nosotros le colocamos. Bueno, vamos a ver un poquito de historia de la inteligencia artificial. En la historia podemos empezar hablando de ChatGPT, que es un punto donde el mundo descubrió como tal que la inteligencia artificial ya está en nuestra vida diaria, en nuestros trabajos, en en muchos de nuestros procesos que hacemos en el día a día. Pero cuando se empezó a dar fue cuando ChatGPT empezó a hacer cosas donde empezaron a demostrar que nos podían ayudar con las tareas, nos podían ayudar consultando cosas del día a día, y que la gente quedó tan impresionada con el funcionamiento de la inteligencia artificial que empezó a plantearse hacia dónde nos dirigíamos en este momento, hacia dónde evolucionaría. Y ahí es cuando se empiezan a dar muchísimas las las teorías de que muchas de las películas pueden volverse normales, y también aparte del descubrimiento de todo lo que nos podía ayudar la inteligencia artificial, también en todos los miedos que se desbloquearon como una posible superación de la inteligencia artificial a la inteligencia humana como tal. Los inicios los remontamos cuando Alan Turing en una de sus publicaciones menciona o predice como tal que si la tecnología, si las máquinas siguen evolucionando, podríamos llegar a un punto como tal donde la inteligencia de una máquina como tal, en este tiempo máquina, ahorita computador, podría llegar o superar la inteligencia humana. Él desarrolló un test en el cual eh, ya la inteligencia artificial superó por mucho, que se basa prácticamente que en un chat, en una conversación con uno de los computadores, si las respuestas o la conversación que se tiene con con la computadora es igual a la del ser humano, simplemente pasa el test de Turing. Con lo cual ya todas las inteligencias artificiales en su mayoría ya han pasado esta, este test de Turing. Bueno, de ahí pasamos a 1956, donde se culmina, se siembra como tal el término de inteligencia artificial. Este término lo acuña John McCartney en una de sus investigaciones, y desde ahí empieza a partir un descubrimiento
como una avalancha de investigaciones en los gobiernos, en las personas, de cómo podrían implementar ese sistema de inteligencia artificial, de cómo podrían invertirle, cómo podrían construirlo, cómo podrían desarrollarlo para llegarlo a implementar en la vida diaria. De ahí fue el salto, porque sí me salto varias cosas que también son importantes, pero resalté algunas de las más importantes. Ahí en la década pasada, el resultado que más dio significancia en los avances de inteligencia artificial fue la creación de Deep Blue, la primera supercomputadora que fue capaz de vencer por primera vez en un torneo de ajedrez. En esta venció al campeón mundial del ajedrez, Garry Kasparov. La relevancia en la informática actual. Actualmente la inteligencia artificial está más presente toda, en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, aunque nosotros no lo dimensionamos, pero ya se volvió tan parte de la vida diaria de las personas que no se dan cuenta. Podríamos partir desde la inteligencia artificial en la internet, en el internet de las cosas, en las tareas automatizadas que nos presenta también ella, como mandarme la, la grabación en tiempo real de las cámaras que tengo conectadas en el internet de las cosas, el detectarme un movimiento, el detectarme que está pasando algo en la casa. Y también podríamos partir en la de los trabajos, que con la inteligencia artificial se están automatizando procesos en la empresa. También se están analizando grandes volúmenes de datos con la inteligencia artificial, haciendo que tareas que antes resultaban muy extensas se vuelvan corticas y dándonos paso a la siguiente como tal. Voy a dar un ejemplo para materializar trabajos como en diseño. El hecho de hacer que tareas que antes duraban días, meses, se vuelvan en trabajo de unas horas y poder presentar a cliente mucho más efectivo, mucho más veraz alguna información, algún proyecto, es mucho mejor a la hora de reducir tiempos como tal. Listo, la explicación. Yo decidí irme por la inteligencia artificial generativa, que tiene un poquito más de conocimiento como tal, manejando la suite de Adobe. Entonces la inteligencia artificial que lanzó Adobe hace ya tiempo, ya la está integrando dentro de sus programas como Photoshop, como After Effects, como Illustrator, y ahora lo lanzaron como una aplicación, una web app como tal, directamente para generar contenido. Entonces esta inteligencia artificial de ellos se llama Adobe Firefly. Vamos a hacer una demostración aquí. Entonces Adobe Firefly nos permite materializar texto en imagen, texto a video. Podemos hacer tableros interactivos que genera imágenes de varias ideas para poder complementar y darnos una mejor perspectiva de algún diseño, de algún proyecto. Aparte de imagen, también nos da vectores, que los vectores son imágenes que por más que no se generan por píxeles, sino por operaciones aritméticas, podríamos decirlo, los cuales en breves palabras, cuando uno utiliza una imagen y la amplia, se generan como unos punticos como tal. Esos son los píxeles. Y lo contrario, el vector por más que tú le amplíes, no se va a deformar, no se va a dar ese tipo de píxel, porque todo viene con vectores como tal, puntos y líneas
que cruzan para formar una imagen. También nos puede generar, traducir un video o generar efectos de audio. Vamos a ver la demostración en efectos de audio. Entonces, acá vamos a ver que me genere un aullido de lobos. Un aullido de lobos. Entonces, vamos a darle enter. No lo está generando. Nos dice que no es compatible. Ya reviso. Y ahora vamos a cambiar a. Creo que esto está por lo que está en inglés, pero vamos a texto video. Entonces aquí vamos a generar un carro rojo pasando por un sendero en un plano montañoso. Ya no lo está generando y lo vamos a tener en contados minutos. Este proceso antes tocaba incluso grabarlo, tal como lo decía el cliente, o nos podíamos tardar muchísimo tiempo buscando en los bancos de stock, días, meses, tratando de traer un video como este, que el cliente pide exactamente que sea rojo, y a veces uno conseguía no que sea azul, pero el cliente como tal, siempre es como el que tiene la razón y es el que quiere. Entonces nos ponía a nosotros a amarrarnos, y gracias a esta inteligencia artificial pues nos saltamos un pasote impresionante, cortamos muchísimo tiempo como tal en la generación instantánea de las ideas del mismo cliente como tal. Entonces en esa instancia pues la inteligencia artificial nos ayuda a cortar muchísimos procesos a la hora del diseño, a la hora de presentar ideas y a la hora de desarrollar proyectos en el ámbito de diseño gráfico. Bueno, la inteligencia en la vida real. La inteligencia nos ha permitido dar pasos agigantados en la evolución de la tecnología. Actualmente la inteligencia artificial está siendo aplicada en muchísimos aspectos como la seguridad informática. ¿Cómo hace la inteligencia artificial para ayudarnos en la seguridad informática? Como tal, lo que hace la inteligencia artificial es analizar grandes cantidades de datos que normalmente para un técnico, para un ingeniero, es muy tedioso ponerse a revisar y uno por uno y detectar cuáles son las anomalías en un sistema. Entonces la inteligencia artificial lo que hace es analizar en tiempo real cada una de estas operaciones que se hacen en la red, identificando patrones de posibles amenazas, y además de identificarlas, crea patrones de seguridad para evitar posibles ataques cibernéticos. Entonces, pues bueno, esta fue una breve introducción, repaso, historia de la inteligencia artificial en nuestra vida diaria.